Hola amigos, hoy vamos a visitar la famosa Plaza Roja, el corazón de Moscú. De este vídeo sabremos por qué se llama roja la plaza, cuáles leyendas no tienen que ver nada con la realidad, si se puede excluir la Plaza Roja de la lista del patrimonio de la humanidad y mucho más. Incluso haremos la comparación entre los baños caro y gratuito. Antes de empezar os pido suscribiros al canal, lo que ayudará muchísimo a su desarrollo. Preparaos un cafecito porque ya empezamos nuestro paseo. Estamos cerca de la entrada a la plaza. A la derecha, este edificio rojo es el Museo Histórico y a la izquierda, su sucursal, el Museo de la Guerra Napoleónica. Aquí vemos la estatua ecuestre del mariscal Zhúkov, que lideró la batalla de Moscú en el año 1941. Los alemanes nazis ya estaban muy cerca de la ciudad y una vez se pensó que la ciudad iba a caer. En el tour del metro ya hablamos del así llamado Día del Pánico, el único día cuando se cerró este transporte. Para saber más detalles os dejo aquí en la descripción del vídeo el enlace. El mariscal Zhúkov no solo paró al enemigo ganando la batalla, sino mostró a todo el mundo que a los nazis se los podía vencer. Antes de la batalla de Moscú habían aplicado la táctica de la guerra relámpago y avanzaban casi sin parar. Se preocupaba de los monumentos arquitectónicos para salvarlos de los bombardeos. Las estrellas del Kremlin fueron tapadas. Sobre los muros y techos se pintaban casitas poco significantes y calles enteras. Además, a veces se hacían los estampados de tamaño natural de algunos edificios importantes y se ponían en el lugar alejado, así que cuando pasaban los aviones alemanes con el sistema de defensa aérea no tenían mucho tiempo para entender dónde se encontraba el Kremlin de verdad, y la mayoría de las bombas caían lejos. Así se evitaron grandes daños en los monumentos de la arquitectura. Con el mismo fin se usaban los cepelines, que permitían a las bombas explotar en el aire sin llegar a la superficie. Nos acercamos al kilómetro cero de Rusia. De aquí se calculan las distancias de las carreteras de Rusia. Se representan la flora y la fauna de los 4 puntos cardinales. Hay una tradición de pedir un deseo aquí. Para eso la gente tira una moneda tras el hombro izquierdo. Alrededor siempre hay gente que recoge las monedas. Hace unos años, cuando había muchos turistas extranjeros, recogían solo euros o dólares. Los rublos de poco valor no les interesaban mucho. Estamos entrando en la Plaza Roja por la Puerta Ibérica. La palabra no tiene nada que ver con la península ibérica, sino con un monasterio ortodoxo en Grecia. Esta parte era fragmento de otra muralla de Moscú, llamada Kitai-Gorod. Moscú crecía rápido y la ciudad ya no cabía dentro del Kremlin, que luego se rodeaba por otras murallas. De ahí que Moscú hasta hoy día tiene la estructura circular. Esta puerta fue destruida en 1920 para permitir el paso de los coches por la Plaza Roja y fue reconstruida en los años 90. De aquí ya empieza la Plaza Roja. Pero, ¿por qué se llama roja la plaza? Algunos suponen que por el color del ladrillo del Kremlin, por la sangre derramada en este lugar, o hasta por la bandera roja de la Revolución. Estas versiones no tienen que ver nada con la realidad. Es que en el ruso antiguo la palabra roja tenía otro significado de bonita, o sea, simplemente es la plaza bonita. Este significado cayó en desuso en ruso moderno, pero se mantiene en algunas expresiones, como en el personaje de la muchacha roja de los cuentos rusos populares. A lo largo de su historia tuvo otros nombres, como la Plaza del Mercado, como se encontraba aquí un mercado, o la Plaza del Incendio. ¿Por qué el incendio? Antes toda la Plaza Roja, todos los edificios de Moscú, los puestos del mercadillo e incluso el Kremlin se construían de madera. En esta zona central de Rusia hay poco material rocoso, no hay montañas, pero sí que hay muchos bosques y la madera era el material muy asequible, pero tenía un desperfecto. Se prendía fuego y se quemaba rápidamente. La ciudad de Moscú se quemó casi entera varias veces. Hasta hay un refrán de sabiduría popular que dice más o menos lo siguiente: toda Moscú fue quemada por una vela barata. Hay una leyenda que dice que una anciana puso una vela pequeña delante de un icono. Aquella vela se cayó prendiendo el fuego al edificio y luego el incendio pasó a toda la ciudad de Moscú. Este proverbio subraya la importancia de las cosas pequeñas, que parecen tener poco significado, pero resulta que pueden influir en toda la vida o en algo muy importante.
Vamos a ver qué hay en la plaza. Aquí vemos la Catedral de Kazán. También fue reconstruida en los años 90. Este edificio largo son los almacenes GUM. El edificio es del siglo XVIII. Esta abreviatura, GUM, se descifra como la tienda principal universal. Antes de la Revolución se llamaba las filas del comercio. En los tiempos de la Unión Soviética era un centro comercial con un gran surtido de productos. La gente venía acá de varias regiones de Rusia para hacer cola en el GUM y poder comprar el artículo que les interesaba. Actualmente el edificio lo alquila la empresa Bosco de Ciliege, o sea, el bosque de los cerezos en español, que vende sus propias marcas o realquila los locales a las marcas de lujo. Pero no solo hay marcas de lujo. En el último piso de la tercera línea hay una cafetería bastante barata y el comedor al estilo soviético. La decoración varía en dependencia de la temporada. Ahora son flores y abedules. En otoño será la cosecha, etc. Mucha gente hace cola para comprar aquí el famoso helado soviético. Seguimos con la joya de la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio. Es su nombre popular. El nombre oficial es Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen sobre el Foso. Fue erigida en 1555 en honor de la conquista de Kazán por el zar ruso Iván el Terrible. Ya hablamos con más detalles sobre aquellos acontecimientos en el vídeo de la República de Tartaristán. Os voy a dejar el enlace para verlo en la descripción del vídeo aquí abajo. Se llama catedral porque debajo de un solo techo alberga varias iglesias. En realidad, debajo de cada cúpula hay una iglesia diferente, lo que podemos ver en este mapa. Pero, ¿quién fue entonces un tal San Basilio? Era muy amigo del zar, se consideraba el beato, siempre andaba desnudo hasta en invierno. Es muy curioso verlo así a lo natural en los iconos. El zar confiaba mucho en él y solía pedirle consejos. Después de su muerte, los restos de San Basilio fueron enterrados en una de las iglesias de la catedral. El nombre de San Basilio se pegó a los moscovitas. ¿Pero por qué se considera santo por la Iglesia rusa ortodoxa? Según las crónicas antiguas, sabía hacer milagros. Me gustaría contaros uno, el así llamado milagro del abrigo. Un día San Basilio le ayudó a un señor y este último decidió regalarle el abrigo de pieles en señal de agradecimiento, porque os recuerdo que andaba desnudo. San Basilio aceptó. En aquellos tiempos los pieles naturales no solo daban calor, sino eran un objeto de mucho valor. Este abrigo le dieron a San Basilio 3 hombres que decidieron robárselo no por fuerza, sino con engaño. Uno de ellos se tumbó en el suelo y no se movía. Otros 2 se acercaron a San Basilio y le pidieron que les regalase su abrigo para cubrir el cuerpo de su difunto amigo. Según la tradición ortodoxa, había que hacerlo con alguna tela. San Basilio les dio su abrigo, taparon al supuesto difunto, pero San Basilio dijo más o menos algo así: «Yo sé que está fingiendo, pero así será», y se fue tan misterioso. Los 2 amiguitos se acercaron al tercero, le quitaron el abrigo, pero vieron horrorizados que se había muerto de verdad. Se puede pensar que no era un milagro sino un asesinato, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de la Edad Media, y ese tipo de historias con muertes eran de las más normales. Se supone que esta historia nos muestre que San Basilio era tan sabio que siempre sabía distinguir la verdad de la mentira. Como ya os he dicho, se considera el beato. No se sabe exactamente si de verdad tenía algunos problemas mentales o solo los fingía. Sí, en aquellos tiempos era bastante común fingirlo. ¿Para qué lo hacía la gente? Es que una persona así, que en aquellos tiempos se consideraba casi un tonto, podía siempre decir lo que opinaba hasta el mismísimo zar, sin ser castigado después. Pero tomando en cuenta que andaba desnudo con el frío que hace en Rusia en invierno, nos caben menos dudas. Otra leyenda nos habla de la crueldad del zar Iván el Terrible y afirma lo siguiente. El zar, al ver la catedral edificada, se quedó paralizado por su belleza y ordenó sacarle los ojos al arquitecto para que nunca más pudiera repetir una joya similar. Pero en realidad no es más que una leyenda, porque se conoce que el mismo arquitecto construía catedrales en Kazán muchos años más tarde, lo que no habría podido hacer siendo invidente. Al morirse, el zar Iván el Terrible dejó Rusia sin heredero. Todos sus hijos se habían muerto de pequeños y con él terminó la dinastía de los Rurik. Los rusos no sabían qué hacer, no había ningún procedimiento para elegir al nuevo zar,
y empezaron los así llamados tiempos turbios. Los polacos decidieron aprovechar la situación del desorden. Una vez apareció un señor que afirmaba que él era el príncipe Demetrio, el hijo del zar Iván, y que se salvó milagrosamente en su infancia. En aquellos tiempos no había ni fotos ni retratos detallados de los zares o príncipes, y la gente de verdad no conocía la cara de su gobernante. Luego se supo que era un impostor, y a este le siguieron unos más. Aquel señor entró a gobernar con sus propias tropas y todo. Había muchas controversias, pero una de ellas que hizo a los rusos sospechar algo era que no cumplía el rito en la iglesia según la ortodoxia, como los polacos eran católicos. Estos dos señores, cuyo monumento vemos cerca de la Catedral de San Basilio, son Minin y Pajarski, que organizaron las tropas populares de toda Rusia para expulsar a los polacos y lograron hacerlo en 1612, convirtiéndose en los héroes nacionales. Según la leyenda, tras matar al impostor, los rusos quemaron su cuerpo y echaron las cenizas en un cañón y dispararon en dirección occidental para devolverlo así simbólicamente a Polonia. Este monumento fue erigido 200 años más tarde de los acontecimientos, en 1812, y es el primer monumento de Moscú hecho con el dinero donado por el pueblo. Tras unos gobernantes temporales y después de expulsar a los polacos, el problema del trono no desapareció. Rusia seguía sin gobernante. Se decidió ya elegir al nuevo zar de Rusia y escogieron a Miguel Romano, con el que comienza la segunda dinastía de los zares rusos, los Románov. Miguel Románov era el hijo de un boyardo y el futuro patriarca, y tenía en aquel entonces solo 16 años. De Miguel Románov empieza otra tradición. Después de la coronación a los zares les llevaban a la Plaza Roja para que más gente pudiera memorizar la cara del zar y conocer su aspecto, para evitar así la aparición de los zares falsos. Incluso muchos años después, con el traslado de la capital a San Petersburgo, los monarcas venían para la ceremonia de la coronación a Moscú. Esta plataforma redonda, llamada en ruso Lobное место, también da lugar a muchas discusiones. Muchas veces a los turistas les explican que aquí ejecutaban a la gente, incluso se les muestra el lugar elevado, donde supuestamente cortaban las cabezas, pero no es más que una ficción para atraer atención y hacerlo todo más dramático. En realidad, la plataforma se usaba para leer al público los decretos y las órdenes del zar, y la estructura elevada que hay dentro es un fragmento de una estatua que se encontraba aquí en los tiempos de la Unión Soviética. El día que grabé el vídeo, en la Plaza Roja se celebraba la entrega de los diplomas a los policías recién inaugurados, por eso los había tantos con uniforme de gala. La Torre del Salvador, como San Basilio, es una de las imágenes más reconocidas de Rusia. Es una de las dos torres del Kremlin con la puerta para los coches. El carillón, que es el reloj principal del país, toca la melodía del himno de la Federación Rusa varias veces al día. Vamos a escucharlo. Este icono antiguo fue descubierto relativamente hace poco, hace unos 10 años. Con el cambio del régimen político de la monarquía a la Unión Soviética, los restauradores decidieron, en lugar de destruirlo o quitarlo, esconderlo tapándolo con una capa gruesa de yeso y ladrillos. Así que solo con otra restauración ya del siglo XXI fue descubierto. Lo mismo pasó con una torre más del Kremlin. Esta torre pequeña es bastante rara. No es un edificio aparte, sino que está sobre la muralla. Se llama la Torre del Zar, y según las leyendas, allá podían salir los zares para poder ver lo que pasaba en la Plaza Roja y para que el público les viera a ellos. Otro edificio famoso de la Plaza Roja es el mausoleo. La palabra es Lenin. Lenin murió en 1924 y aquí edificaron una construcción temporal de madera para que la gente de todo el país pudiera despedirse de su líder. Había una cola tremenda de los visitantes, y a los gobernantes de aquellos tiempos les gustó la idea de dejarlo ahí para siempre. La mujer de Lenin estaba en contra, y a él mismo no le hubiera gustado la idea como no querría convertirse en un ídolo, y se consideraba un hombre del pueblo. Pero ya se decidió hacer el edificio en piedra. Hay una curiosidad.
En Moscú hasta hoy día existe un instituto médico para los estudios del cerebro y su fundación se debe a la muerte de Lenin. Al morirse él, una de las primeras cosas que se hicieron fue sacarle el cerebro. Crearon aquel instituto con un solo fin. Los médicos y científicos tenían que estudiar el cerebro de Lenin y buscar ahí las razones de su genialidad. Efectivamente encontraron algo. En una parte del cerebro las células eran un poco más alargadas de las que tiene el promedio de la población, pero sin ninguna conclusión más que era una peculiaridad anatómica suya. El cuerpo de Lenin fue sometido al procedimiento de embalsamiento. Debajo del mausoleo hay un laboratorio subterráneo que se dedica a la conservación de su cuerpo. Se somete a varios procedimientos de restauración. Entre ellos se renueva el embalsamiento cada 18 meses. En este mismo laboratorio hicieron varios embalsamientos de los líderes de diferentes países socialistas. Entre los años 1953 y 1961 estuvo allí también el cuerpo de Stalin, pero fue una figura demasiado contradictoria, así que lo quitaron de ahí. Pero igualmente podemos ver su tumba en la Plaza Roja, detrás del mausoleo. Es aquella figura de color más claro. Aquellas estatuas y las placas cuadradas en la muralla del Kremlin son las tumbas de las personas ilustres de la Unión Soviética. No son solo políticos. Por ejemplo, ahí están Sergei Korolev, el científico ingeniero de las naves espaciales, y Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del mundo. Se puede visitar el mausoleo y la necrópolis gratis por las mañanas varios días a la semana, pero dentro no se permite sacar fotos. En el año 2005 construyeron aquella torre. Es un hotel de 5 estrellas que pertenece a la cadena Swissôtel. Después de su edificación hubo un escándalo, como con su aspecto había destruido el conjunto arquitectónico de la Plaza Roja. Cae justo entre San Basilio y la Torre del Salvador. Hasta había rumores de que la UNESCO pudiera excluir la Plaza Roja de la lista del Patrimonio de la Humanidad, como se prohíbe cualquier modificación del aspecto estético. Pero podemos estar tranquilos, el Kremlin y la Plaza Roja siguen formando parte del patrimonio. Quiero contaros un caso bien curioso que tuvo lugar en 1987, bajo el gobierno de Gorbachov. La Unión Soviética se consideraba una superpotencia de armas, pero un día un piloto aficionado alemán Matthias Rust, que tenía tan solo 18 años, aterrizó aquí, cerca de San Basilio, justo el día de las tropas guardafronteras de Rusia. Era un fracaso de todos los sistemas de la defensa aérea, que no pudieron hacer nada con una avioneta ligera que volaba a la altura muy baja. Gorbachov aprovechó la situación para hacer unos cambios en los puestos altos del Estado. Al alemán le encarcelaron. Durante 1 año y medio pretendieron saber las razones verdaderas de su acto, como no creían las versiones del joven, de que era un turista que quería conocer Moscú, que pretendía ganar una apuesta que había hecho con sus amigos, etc. Parecía demasiada coincidencia como para el día de los guardafronteras. Al pasar este tiempo lo soltaron y regresó a su patria. Cuando viajamos, siempre os cuento algo de la historia del lugar, de su naturaleza, pero nunca mencionamos nuestras necesidades básicas. Ahora iremos juntos al baño. Como la Plaza Roja nos puede sorprender hasta en ello. En el GUM hay un así llamado baño histórico. Los interiores fueron reconstruidos por los dibujos antiguos. Además, por ahora es el baño público más caro de Rusia. Cuesta 200 rublos. Para comparar el precio de ir al baño si no es de pago, no suele superar los 50 rublos. Y los de 50 igualmente ya son caros. Hay varios así en el GUM. A diferencia de otros baños públicos, aquí hay toallitas de tela y crema. Hay mucho mármol y accesorios de color dorado. Existe una opción de ducharse aquí por 1000 rublos más. Se venden jabones y geles de ducha de unas marcas lujosas. ¿Entraríais en este baño? A mí, a decir verdad, me ha decepcionado un poco. Podéis bajar y ver desde la zona gratuita los interiores y los carteles de la historia. Y la zona del pago es muy pequeña, son casi un par de cabinas. Me esperaba algo más grande. Hablando de los interiores, sí, son sin duda lujosos, pero en la actualidad ya no impresionan tanto. En algunos centros comerciales de Moscú los servicios públicos gratuitos tienen más diseño. Pero aquí hay una diferencia. La señora de limpieza entra a hacer los baños después de cada visitante. Llego a la conclusión de que yo entraría solo una vez por curiosidad. Para hacer mis cosas hay otras opciones. Ahora cruzaremos la plaza e iremos a otro baño gratuito de la Plaza Roja.
o será demasiado feo y sucio y lamentaremos la visita. Está cerca de la entrada al mausoleo y es subterráneo, así que no empeora las vistas. Es muy amplio, bastante limpio y con todo lo necesario. Las paredes de las cabinas están embaldosadas. De vez en cuando entra una señora a limpiar. Bueno, aquí termina nuestro paseo por la Plaza Roja. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle al like y suscribiros al canal para no perder el viaje siguiente. Así podéis apoyar mi trabajo y ayudar a desarrollar el canal. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos muy pronto.